Estuve casada por un año y descubrí el motivo por el que aún soy virgen. La verdad que me impactó. Cuando acepté casarme con Samuel, pensé que mi vida sería un cuento de hadas. Nos conocimos en la universidad y, desde el primer momento, hubo una conexión especial entre nosotros. Su calidez, su humor inteligente y la manera en que me hacía sentir única fueron razones suficientes para enamorarme profundamente. Después de 3 años de noviazgo, me propuso matrimonio, y yo, con lágrimas en los ojos, dije que sí. El día de nuestra boda fue perfecto. Él lucía radiante con su traje, y yo me sentí como la mujer más afortunada del mundo caminando hacia el altar. Todo parecía encajar. Sin embargo, había un detalle que, en ese momento, no imaginaba que sería el eje de una serie de eventos que cambiarían mi percepción de nuestra relación. La luna de miel fue hermosa, llena de paseos románticos y cenas bajo la luz de las velas. Pero hubo algo que noté casi de inmediato: Samuel evitaba cualquier situación que pudiera llevarnos a un nivel más íntimo. Pensé que tal vez estaba nervioso o cansado por la planificación de la boda, así que decidí no presionarlo. Sin embargo, cuando regresamos a casa y comenzó nuestra rutina como pareja casada, las cosas no cambiaron. Aunque siempre fue cariñoso, evitaba cualquier acercamiento físico más allá de los abrazos y los besos. Al principio, intenté no darle demasiada importancia. Quizá necesita tiempo, me repetía a mí misma. Conforme pasaron los meses, mi paciencia comenzó a agotarse. Intenté hablar con él en varias ocasiones, pero siempre encontraba excusas: que estaba estresado por el trabajo, que no se sentía bien o que simplemente no era el momento adecuado. Lo resolveremos, cariño. Solo dame un poco de tiempo, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No podía evitar sentirme frustrada e insegura. ¿Había algo mal conmigo? ¿Había perdido el interés en mí? Estas preguntas rondaban mi mente constantemente. Empecé a buscar respuestas en Internet, leyendo foros y artículos sobre problemas en la intimidad matrimonial. Pero ninguna de las posibles explicaciones parecía ajustarse a nuestra situación. Decidí hablar con mi mejor amiga, Sofía, quien siempre ha sido mi confidente. Una tarde, mientras tomábamos café, le conté lo que estaba pasando. ¿1 año y nada?, preguntó, incrédula. Sí. No sé qué hacer. Lo amo, pero no puedo seguir así sin entender qué está pasando. Sofía me sugirió que le insistiera a Samuel en que buscáramos terapia de pareja. Al principio, dudé. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Pensaría que estaba exagerando? Pero finalmente, reuní el valor para planteárselo. Una noche, después de cenar, decidí hablar con Samuel. Samuel, necesitamos hablar, comencé, tratando de mantener la calma. Claro, amor. ¿Qué sucede?, respondió, apartando su mirada del televisor. Creo que debemos ir a terapia de pareja. Siento que hay algo que no estamos resolviendo, y quiero que lo enfrentemos juntos. Samuel pareció congelarse. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego al malestar. ¿Terapia? ¿Crees que necesitamos terapia? Yo estoy bien, Clara. No creo que sea necesario. Pero yo no estoy bien, Samuel. Siento que hay algo que no me estás diciendo, y esto está afectando nuestra relación. Finalmente, accedió, aunque de mala gana. Si es tan importante para ti, iremos. Pero no sé qué esperas lograr. Nuestra primera sesión con la terapeuta fue reveladora, aunque no de la manera que esperaba. Samuel se mostró distante y evasivo, mientras yo intentaba explicar cómo me sentía. La terapeuta, una mujer amable y profesional llamada Mariana, trató de crear un espacio seguro para ambos. Samuel, ¿hay algo que te preocupe o te impida conectarte con Clara de manera más íntima?, preguntó Mariana con suavidad. Él evitó su mirada, jugueteando con sus manos. No es eso, es que, simplemente no me siento listo. ¿No te sientes listo después de 1 año de casados?, pregunté, incrédula. Clara, por favor, respondió él, visiblemente incómodo. La sesión terminó sin grandes avances, pero Mariana nos pidió que regresáramos la semana siguiente. A pesar de todo, yo sentía que había algo más, algo que Samuel no estaba dispuesto a admitir. Días después, mientras organizaba algunos papeles en nuestro estudio, encontré algo que me dejó helada: una carta a medio escribir que Samuel había dejado olvidada en un cuaderno.
La carta comenzaba con un querido Javier y continuaba con frases llenas de afecto y nostalgia. Mientras leía, mi corazón latía con fuerza. Las palabras que Samuel usaba no dejaban lugar a dudas. Esta no era una carta a un amigo, sino a alguien con quien había tenido una conexión profunda y romántica. Me senté en el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Samuel estaba enamorado de alguien más? ¿Era esto lo que había estado evitando todo este tiempo? Cuando él llegó a casa esa noche, lo enfrenté con la carta en la mano. Samuel, ¿quién es Javier? Él se quedó pálido. Sus ojos se llenaron de miedo y, por un momento, pensé que iba a negarlo. Pero finalmente, suspiró y se sentó frente a mí. Clara, hay algo que nunca te dije. Antes de conocerte, tuve una relación con Javier. Él fue el amor de mi vida. Pero terminé con él porque quería una vida más tradicional, casarme, tener hijos. Pero nunca dejé de quererlo. En ese momento, sentí que mi mundo se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, pero el cuadro que revelaban era mucho más complejo de lo que había imaginado. Samuel había estado luchando con su identidad y sus sentimientos, y yo había sido atrapada en el centro de su confusión. La historia no terminó ahí, pero esa noche marcó el comienzo de un proceso largo y doloroso para ambos. Segunda parte. Después de la confesión de Samuel, sentí como si mi mundo se partiera en dos. Por un lado, estaba el hombre al que había amado y con quien había soñado una vida juntos. Por otro, un extraño que había mantenido un secreto tan profundo que cuestionaba todo lo que habíamos compartido. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, sentada en la sala, repasando cada momento de nuestro matrimonio. Desde la boda hasta nuestras rutinas diarias, buscando señales de algo que hubiera ignorado o malinterpretado. Aunque Samuel siempre había sido reservado, nunca imaginé que ocultara algo tan importante. Por la mañana, él bajó al comedor con una expresión abatida. Nos sentamos frente a frente, el silencio entre nosotros tan pesado como el aire antes de una tormenta. Clara, lo siento. Nunca quise lastimarte. Pensé que al casarme contigo podría olvidar lo que sentía por Javier, que podría llevar una vida normal. Normal, repetí, con una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Te das cuenta de lo injusto que fue para ambos? Samuel, te amo, pero ahora me doy cuenta de que nunca me diste una oportunidad real. Siempre estuviste luchando contra algo que no tenía nada que ver conmigo. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Fui egoísta. No quise enfrentarme a mi verdad y, en el proceso, te arrastré a esta mentira. Decidí tomarme un tiempo para pensar. Me fui a casa de Sofía, mi mejor amiga, quien me recibió con los brazos abiertos. Le conté todo lo sucedido, derramando lágrimas mientras trataba de darle sentido a mi confusión. Clara, lo que estás pasando es devastador, pero también es una oportunidad para decidir qué quieres hacer con tu vida, me dijo mientras me servía una taza de té. Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Qué quería hacer? ¿Seguiría intentando salvar un matrimonio que había comenzado con una mentira? ¿O era el momento de pensar en mí misma y en mi felicidad? Samuel y yo decidimos asistir a una segunda sesión de terapia, a pesar de la tensión entre nosotros. Mariana, la terapeuta, nos recibió con su habitual calidez, pero incluso ella pareció percibir la carga emocional en la habitación. Samuel, tu confesión fue un paso importante, pero ahora debemos hablar de cómo esto afecta a Clara y qué dirección quieren tomar como pareja. Yo quiero que Clara sea feliz, y sé que probablemente eso signifique dejarla ir, respondió Samuel, con voz quebrada. ¿Eso es lo que quieres, Clara?, preguntó Mariana, dirigiéndose a mí. Tomé un momento para responder, mis emociones mezcladas entre el dolor y la claridad. Creo que nunca podremos tener un matrimonio real si Samuel no es fiel a sí mismo. No puedo construir una relación sobre la base de alguien que está reprimiendo quién es. Mariana asintió, reconociendo la valentía detrás de mis palabras. Después de la terapia, Samuel y yo tuvimos una conversación honesta en casa. Decidimos que lo mejor para ambos era separarnos. Aunque fue una decisión difícil, también fue un alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos siendo sinceros el uno con el otro. Clara, siempre te querré, pero entiendo que nunca te di lo que merecías. Quiero que encuentres a alguien que pueda hacerlo, me dijo, con lágrimas en los ojos. Y yo quiero que tú encuentres la paz contigo mismo, Samuel.
Mereces ser feliz siendo quien realmente eres. Con el corazón pesado pero determinada, comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y retomé actividades que había dejado de lado, como la pintura y las clases de yoga. También comencé a ver a Mariana de manera individual, trabajando en sanar las heridas que el matrimonio había dejado en mí. Por otro lado, Samuel también comenzó su propio camino. Decidió reconectarse con Javier, quien aún vivía en el extranjero. Aunque no sabía qué deparaba el futuro para él, parecía más tranquilo, más seguro de sí mismo. A pesar del dolor que me causó, no podía odiar a Samuel. Su lucha interna fue un reflejo de lo complicado que puede ser aceptar quién eres, especialmente cuando las expectativas sociales pesan tanto. Aunque nuestra relación no tuvo el final que imaginé, me enseñó mucho sobre la importancia de la autenticidad y la autoaceptación. Última parte. Han pasado varios meses desde que Samuel y yo decidimos tomar caminos separados. Aunque el dolor de nuestra ruptura fue grande, también me dio la oportunidad de redescubrirme. Durante el tiempo que estuvimos casados, había puesto tantas expectativas en nuestra relación y en lo que pensaba que debería ser una vida en pareja, que había olvidado lo esencial, quién era yo, qué quería de la vida y lo que realmente necesitaba para ser feliz. El comienzo de mi nueva vida no fue fácil. La soledad me envolvía algunas noches, especialmente al regresar a un apartamento vacío, después de un largo día. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que esa soledad no era algo malo. Era el espacio que necesitaba para crecer y sanar. Comencé a disfrutar de la libertad que tenía para hacer lo que quisiera, sin tener que justificar mis decisiones a nadie más. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve el valor de intentar. Las primeras semanas fueron difíciles. Me sentía torpe, y las fotos que tomaba no eran lo que había imaginado. Pero poco a poco, empecé a encontrar mi propio estilo y a disfrutar del proceso. La fotografía me dio una nueva forma de ver el mundo y, lo más importante, de verme a mí misma. Además, decidí viajar. No de inmediato, pero cuando sentí que era el momento adecuado, empecé a explorar nuevos lugares, nuevas culturas. La primera vez que viajé sola a la playa, me sentí más libre de lo que nunca imaginé. Estaba sola, pero nunca me había sentido tan completa. Fue como si finalmente hubiera dado un paso hacia el verdadero yo que había estado guardado durante tanto tiempo. Un día, mientras tomaba un café en una librería local, vi a Samuel. No lo había visto desde que nos separamos, y aunque había pasado mucho tiempo, el dolor de su partida aún estaba fresco en mi corazón. Me levanté para irme, pero él me vio y vino hacia mí. Clara, dijo, con una expresión de sorpresa y tristeza. No esperaba verte aquí. Lo miré, y por un momento no supe qué decir. Había pasado tanto tiempo, y no sabía si el encuentro sería incómodo o simplemente una oportunidad para cerrar el capítulo de manera definitiva. Samuel, ¿cómo estás?, fue lo único que logré decir. Estoy bien, Clara, respondió, su voz suave. He estado viviendo mi vida, pero no te voy a mentir, fue difícil al principio. Pero ahora creo que finalmente puedo ser honesto conmigo mismo. Sonreí, algo que no había hecho por mucho tiempo. Me alegra escuchar eso. Yo también estoy bien, Samuel. Creo que todo lo que pasó fue necesario para que ambos pudiéramos encontrar lo que realmente queríamos en la vida. Nos quedamos en silencio durante unos momentos. No necesitábamos palabras para entender que, aunque no estábamos destinados a estar juntos, ambos habíamos aprendido mucho de la experiencia. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de algo importante. El amor no siempre tiene que ser eterno para ser valioso. A veces, las relaciones son como capítulos de un libro, importantes, pero tienen un principio y un final. Lo que importa es lo que aprendes y cómo creces a lo largo de ese viaje. El amor propio, la autocomprensión y la honestidad son las bases de cualquier relación, ya sea contigo misma o con alguien más. Y aunque no sabía qué deparaba el futuro, entendí que, al final, lo más importante era que yo estaba finalmente en paz conmigo misma. Pasaron los meses, y aunque Samuel y yo habíamos hecho las paces, algo inesperado sucedió. Un día, me llegó un mensaje de él. Estaba en la ciudad, y me invitó a tomar un café, ya que se encontraba con Javier, su antiguo amor. Clara, me escribió, Javier está aquí y me gustaría que nos viéramos. Ha sido un largo camino, pero quería que nos conociéramos mejor. No tenemos que hablar de lo que pasó,
Solo quiero que te sientas bien con todo. No sabía qué esperar. La idea de conocer a la persona que había sido tan significativa para él me llenó de curiosidad, pero también de miedo. ¿Cómo sería? ¿Sería extraño o, tal vez, más fácil de lo que pensaba? Decidí ir. Cuando llegué al café, los vi sentados juntos. Javier era diferente a lo que había imaginado. Era un hombre tranquilo, con una mirada profunda y una sonrisa amable. Samuel me miró con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Clara, dijo, te presento a Javier. Javier, esta es Clara. Nos saludamos cordialmente, y aunque al principio hubo una tensión en el aire, pronto la conversación fluyó de manera natural. Javier no era un extraño. Había sido una parte importante de la vida de Samuel, y, en cierto modo, ahora también formaba parte de mi historia. Ese día, después de la conversación con Javier, sentí que finalmente cerraba el ciclo de mi vida con Samuel. No había rencor, solo entendimiento. Había llegado al punto en el que podía mirarlo y decirle que estaba en paz, que nuestra relación, aunque breve, me había dado lecciones valiosas. Y más importante aún, me había permitido encontrarme a mí misma. Cuando nos despedimos, Samuel me miró con una sonrisa triste. Gracias por todo, Clara. Siempre estaré agradecido por los momentos que compartimos. Yo también, Samuel. Gracias por enseñarme a ser más fuerte y a no tener miedo de buscar mi propia felicidad. Ahora, meses después, miro hacia atrás con una sensación de gratitud. He recorrido un largo camino, y aunque la vida me llevó por senderos difíciles, también me regaló la oportunidad de crecer, aprender y ser fiel a mí misma. Mi viaje no terminó con la ruptura, más bien, ese fue el comienzo de una aventura que nunca imaginé que viviría sola, pero que, finalmente, me llevó a un lugar de paz y amor propio. Y, aunque no sé qué me depara el futuro, sé que, por primera vez, estoy lista para lo que venga. Sin miedos, sin dudas, y con la convicción de que lo mejor está por llegar.